social. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme traído otra vez. Ya estuve en el 2009 y bueno, él ya se ha hecho rico y yo sigo donde estaba, o peor, no estoy pobre ahora. Pero aparte de eso, todo bien y todo igual. Creo que en cuanto a la innovación social, pues se trata de cómo se usan las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer cosas para resolver problemas sociales, en lugar de resolver problemas empresariales. Y el problema puede ser la pobreza, la falta de acceso a los servicios, etcétera. Así que, pues imagino que esto al final se trata de negocios más más ética. Cuando se añade ética a los negocios, pues se encuentran soluciones. Prefiero decir innovación social en lugar de emprendedor social, porque emprendedor se suele perder mucho. Y yo lo que quiero es un modelo de... no se trata de un modelo de negocio sostenible con muchos negocios. Hay muchas empresas a las que les cuesta ser sostenibles si no financian, si no recaban fondos. Así que yo creo que esta terminología tiene más que ver con la innovación más que con los negocios. ¿Cuándo decidiste escribir sobre innovación social? Cuéntanos de tus libros, porque tienes 3 o 4 obras que son muy interesantes. Cuéntanos. Bueno, pues como llevo unos 35 años trabajando con el desarrollo y con la tecnología y el desarrollo, y he llevado una organización durante 15 años, bueno, hace poco que lo dejé para hacer otras cosas, y siempre he conocido gente muy interesante, con historias muy buenas, y mucha gente no era consciente de estas distintas formas de lanzar organizaciones, de crearlas y de identificar problemas y resolverlos. Así que creí que alguien tenía que contar sus historias. Si vas a una escuela de negocios y lees sobre emprendedores, siempre es un grupo de estudiantes inteligentes que se reúne, se le ocurre una idea, recaudan fondos, forman una compañía y crean un producto. Y parece que es una progresión muy suave, y a mí me parece que eso es muy poco corriente en la innovación social. Es mucho más lioso, es mucho más aleatorio. Y he conocido a gente a la que se le habían ocurrido ideas viendo películas, o se le han ocurrido ideas, soluciones a problemas porque veían que a lo mejor su hijo tenía un trastorno genético que no podían arreglar, o se les ocurrió una solución porque se vieron en una sala de maternidad en un país en desarrollo en el que los bebés se morían. Entonces, hay muchas maneras muy distintas de encontrar soluciones a los problemas sociales, y en la mayoría de los casos las personas que encuentran esas soluciones no son de las escuelas de negocios, no tienen un MBA, no tienen idea de cómo llevar una organización. Pero cuando algo les enfada, o si están desesperados y les consume la vida, al final se comprometen para resolver esos problemas. Se trata de historias de 20 problemas, encontrando soluciones que no esperaban encontrar y que se centran en eso. Bueno, y en esos libros, ¿qué historias te han sorprendido más? ¿Puedes darnos algún ejemplo? Bueno, pues en ese primer libro hay unas 10 historias, y pues imagino que una de las que más me gusta es la de una organización que se llama Wake Sola. Y cuando ella va con un cliente que tiene un bebé y todo funciona bien, el niño tiene salud, la madre también, es una buena experiencia. Parir en general aquí es una buena experiencia, pero cuando se fue a Nigeria, vio que allí la tasa de maternidad durante el parto es altísima, tanto para las madres como para los bebés. Y eso
iba en contra de todo lo que ella sabía y conocía del parto. Es muy peligroso tener un niño en países en desarrollo. Había madres y niños que morían en la oscuridad porque no había electricidad y a lo mejor el cirujano estaba en medio de una cesárea o de un procedimiento complejo y se quedaban sin electricidad, el lugar se quedaba a oscuras y la gente se moría literalmente porque se iban las luces. Así que a ella se le ocurrió una solución solar con un panel solar y una batería en una maleta, lo cargaban durante el día y con unos walkie-talkies y poco más conseguían llevar electricidad a la sala de operaciones, y si había algún problema con la energía, con la electricidad, pues encendían las baterías solares. Y lo que entendí con esa historia es que la solución que funciona es la más sencilla. Si tienes al doctor, al médico con más talento de Estados Unidos y le pides que haga una cesárea en la oscuridad, pues la hará igual de mal que cualquier otro doctor de cualquier otro sitio. La simple idea, el simple hecho de llevar electricidad lo cambia todo. Y la alta tasa de muerte de neonatos se reduce drásticamente. Igual que la historia de Sharon Tering, que descubrió que su hijo tenía un trastorno genético muy raro, y era un niño con 10 años que se iba a quedar ciego y iba a tener unos síntomas, unas consecuencias terribles. Y nadie realmente intentaba buscar una cura a esa enfermedad de una forma proactiva. Así que ella y su marido se pusieron a buscar el gen que lo produce para buscar gente que colaborara con ellos y acabaron. Entonces, bueno, ellos trabajaban en genética precisamente por eso y al final fueron aprendiendo. Y mi libro trata de esas historias. Muchas veces es gente que no quiere hacer eso, sino que simplemente lo tienen que hacer porque les ha ocurrido algo terrible. Estupendo. Y cuando empezasteis con Kiwanja, ¿cómo lo decidisteis? ¿Y qué es Kiwanja? Cuéntanos. Se está preguntando ya, pero ¿qué demonios es Kiwanja? Bueno, pues a mí me empezó a interesar el desarrollo internacional cuando era muy joven. Bueno, hay gente de la sala que se acordará del concierto de Live Aid del año 89, ¿no? Bueno, ahora hay muchos estudiantes demasiado jóvenes en las universidades que ni se acuerdan de eso. Pero en aquel momento me empezó a interesar el desarrollo y yo vengo de Jersey, una isla del Canal de la Mancha, que es un paraíso fiscal. A lo mejor muchos de vosotros tenéis el paraíso allí en una cuenta. Yo tuve una infancia muy bonita y veía que había gente en otras partes del mundo que se moría simplemente porque eran pobres y yo pensaba que no era culpa suya, simplemente yo tenía la suerte de haber nacido donde nací y ellos no tenían suerte por haber nacido donde lo hicieron. Entonces ahí entendí lo que significaba la vida para esas personas. Viajé varias veces a África y me encontré varias veces en Nigeria en el 2012 con un programa y estuve como 15 años aprendiendo prácticamente y me di cuenta de que hay gente que intenta hacer atajos en lo que es el aprendizaje del emprendimiento social. Creen que una semana en el terreno es lo suficiente para aprender de un problema. A mí me llevó 15 años entender bien lo que estaba ocurriendo en los lugares donde acababa para buscar soluciones. En 2002 tenía un proyecto en Nigeria. Me rompí la pierna en un accidente de bicicleta, me mandaron otra vez para casa y no tenía muy claro lo que iba a hacer después. Y empecé a trabajar con el tema de los teléfonos móviles en África y era enero de 2003. Así que decidí que me iba a centrar en cómo se puede utilizar la tecnología móvil para el desarrollo. Kiwanja significa tierra en suajili. También significa montaña de basura y también significa terreno de fútbol, pero no, entre otras cosas significa la tierra. Y empecé esa organización que me pareció una buena idea y a lo largo de los años cada vez compartía más cosas que había aprendido sobre lo que hacen los teléfonos móviles en el mundo en desarrollo. Y también hay otro proyecto, Frontline SMS. ¿Cómo ha sido esa experiencia a la hora de hacer que ese proyecto crezca? Bueno, pues esto empezó en 2003 y empezamos a trabajar para una organización de medio ambiente de Sudáfrica
y empezaban ahí a aparecer los móviles en las comunidades alrededor. Y la gente empezaba a pensar, ¿y para qué va a servir esto? ¿Podemos utilizarlo para compartir información, para organizar reuniones en la comunidad, para compartir los precios de los productos agrícolas? Y yo me di cuenta de que en ese momento prácticamente todos los proyectos eran proyectos enormes del tipo de los que hace el Banco Mundial, con muchísima financiación, o con la cooperación estadounidense. Había siempre empresas, compañías sin ánimo de lucro internacionales, y se estaba haciendo un trabajo muy interesante a nivel de base. Había grupos de mujeres que trabajaban a nivel local o jóvenes que trabajaban en un hospital rural, pero nadie es que construía una plataforma para que estas personas pudieran utilizar el móvil. Y solamente en aquella época se enviaban los mensajes con SMS. Ahora los SMS prácticamente no se utilizan. Se utiliza WhatsApp y muchísimas otras cosas. Así que yo escribí esta plataforma de mensajes en 2005 y la idea era conseguir que cualquier persona que tuviera un poquito de señal, con una barra solo de teléfono, si estás en un hospital rural o en una cooperativa de agricultores o lo que sea, que pudiera enviar cientos de mensajes de texto a trabajadores de sanidad, activistas, a un montón de gente sobre lo que hacían, y recibían respuestas. Y ahí que abrió un canal de comunicación muy interesante que no existía antes. Evidentemente no había internet en aquella área. A mí me encanta muchísimo este proyecto, pero ¿sabes cuántos proyectos hay en esta plataforma? ¿Y qué proyectos te gustaría destacar de los proyectos que conoces? Bueno, cuando me retiré en 2012 de este proyecto, había proyectos en 190 países. Esto se hizo viral porque los usuarios hablaban muchísimo de ello y lo utilizaban para cosas estupendas. Estuve muy orgulloso, y en el último estudio que hicimos había 30 millones de personas que se beneficiaban de los distintos usos que se están haciendo en los distintos lugares. Para mí eso era una locura, porque yo con ayudar a una persona pues me parecía estupendo. Creo que los usuarios ahora, que son miles en 190 países y que tienen un montón de proyectos. El favorito sería uno que hicimos en octubre de 2005, a las 2 semanas de empezar, en Zimbabue, que utilizaron para evitar el control de la prensa de Mugabe. La gente no recibía las noticias reales, sino fake news, noticias falsas de que enviaba Mugabe directamente. Así que la ONG empezó a utilizar esto y los mensajes de texto para recibir las noticias reales. Y de este modo pues podían contestar y compartir lo que estaba ocurriendo. Y en 2007 falsas de que enviaba Mugabe directamente. Así que la ONG empezó a utilizar BBC recibió esa historia, y esa historia se hizo muy importante, y en ese momento es cuando empecé a sacar dinero. Hasta entonces no tenía ninguna financiación para los primeros años del proyecto. Y esto al final se ha vendido a... ¿Por qué habéis decidido desarrollarlo con una licencia de software libre? Pues bueno, en retrospectiva, vemos que hay empresas que empezaron en aquel momento, como Twilio, por ejemplo, que algunos conocerán, de los que están en la sala, les sonará Twilio, que es un servicio de SMS para enviar confirmación al teléfono cuando te apuntas, y había empresas ahora mismo que ganan muchísimo dinero que empezaron justo después. Para mí, sin embargo, esto se trataba de reducir las barreras para que la gente pudiera utilizar la tecnología. No se trataba de ganar dinero. Para mí tenía que ser gratis, porque había mucha gente que quería utilizarlo y no podía pagar por su uso. Tenía que ser de fuente abierta, de código abierto, open source. Y en un momento teníamos a 5 organizaciones en la plataforma que estaban creando historial médicos basados en esa plataforma, proyectos de microfinanzas, proyectos para radios, para equipos jurídicos. Y esto se convirtió en algo enorme y acabó en 190 países. Y eso se debe en gran parte a que pues simplemente
vamos, a mí no me interesaba la capitalización del proyecto. Esa no era mi motivación. ¿Y cuándo decidiste irte a África? ¿Fue en el 93? Sí, el 93 fue la primera vez que fui a África. Y Live Aid, el concierto fue en el 85 exactamente, me empezó a interesar mucho, empecé a leer mucho sobre África y por extraños designios del destino acabé en un viaje gubernamental a Zambia en el 93 de 5 semanas para contribuir con un colegio de allí. Yo lo solicité y no esperaba que me fueran a elegir, pero sí que me eligieron. Fui al norte de Zambia durante 5 semanas y eso cambió mi vida, básicamente. Cuando volví a casa, el hecho de tener asfalto en la carretera, tener agua en el grifo, eso era genial. Dabas al interruptor y se encendía la luz, eso era tremendo. Ibas al supermercado y había un montón de comida en las estanterías. Te ibas al doctor y te atendía enseguida. Todo era increíble si lo ves desde el punto de vista del sitio que acababa de dejar. Y sin embargo no se me da de la cabeza que hay mucha gente que no tiene esas cosas. Y África sí que fue un punto de inflexión para mí. Creo que como dice Bob Geldof, bueno, esto es un poco cutre, pero dice que todos somos africanos. Y David Attenborough sí que me inspiró. El zoo de Jersey, donde yo crecí, pues había mucha vida, muchos animales, muchas especies africanas. Siempre me había interesado, de alguna manera, la evolución humana, que venimos todos de Etiopía. Había unas cuantas cosas que me interesaban ya de África. Y yo quería ir a algo muy distinto. Y Life Aid, por supuesto, tenía mucho que ver con África. Y yo quería ir a esos sitios que había visto en la televisión para hacer algo por mí mismo. Y con pocas palabras, cuéntanos de la innovación social. Cada vez los jóvenes están buscando más empresas y productos que tengan un valor social en sí. Si las empresas pueden aceptar eso más, tienen oportunidades de negocio. Pero bueno, creo que esto al final está en el lado social. A pesar del progreso que hayamos hecho los últimos 20-30 años, el mundo cada vez es un lío más grande. Y bueno, ya tenemos un montón de historias como Brexit, un montón de cosas horribles que están ocurriendo y tenemos que protestar y trabajar más. Bueno, no vamos a meternos con el tema del Brexit. No, mejor no. Bueno, hablando del Brexit, no, hombre. ¿Tú crees que la tecnología puede resolver de forma simple grandes problemas? ¿O que no hay manera de hacerlo? Pues con los años he visto que la mejor solución se hace en red. Hay mucha gente que busca soluciones demasiado elaboradas y empiezan con una tecnología en vez de con un problema. Ahora mismo los drones, la inteligencia artificial, los smartphones, blockchain, están muy de moda. Sobre todo blockchain, está muy de moda. Y parece ser que el blockchain se puede utilizar muy bien para el desarrollo mundial y para proyectos sociales. El caso es que se está creando mucha expectativa y nos estamos centrando siempre en el próximo boom en lugar de ver qué es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Siempre vamos buscando la próxima generación y a mí me parece que eso es peligroso. Habría que prohibir la innovación durante un año y centrarnos en lo que tenemos ahora mismo. Perfecto. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de esto que estás diciendo? Bueno, pues he participado en muchas competiciones y proyectos de mentoría, etcétera, y sí que hay una presión para que parezcas inteligente. Y no siempre se basa eso en ninguna realidad. Hay muchísima gente que dice, ay, he creado una aplicación para teléfonos para ayudar a África. Y sin cobertura móvil, pues a lo mejor no vas a hacer nada en ciertos lugares. Y si no hay acceso, pues sirve incluso de menos. Lo ven
desde la perspectiva en la que están, no desde la perspectiva de los sitios en los que lo quieren utilizar. Pero bueno, hay esfuerzos muy buenos, hay iniciativas muy buenas. A nosotros nos costó mucho vender cierta idea a algunos donantes porque decían, pero ¿por qué vas a utilizar el tema de los SMS? No hay que financiar proyectos financieros porque se basan en tecnologías y la gente luego no los va a usar. Al final no sirve para nada. Bueno, hemos hablado de ti, de tus proyectos, y ahora la pregunta podría ser, ¿qué es lo que más lamentas? ¿De qué te arrepientes más? Bueno, yo creo que uno siempre se arrepiente de cosas. Y si me fijo en cosas como Twilio, por ejemplo, que es una empresa que vale miles y miles de millones, o el mercado de mensajes de textos para las empresas sin ánimo de lucro, pues a mí me parece que todo eso ha estado más orientado a la codicia, al capitalismo. Pero en 2003 hice un mapa de las transacciones de móviles de dinero por teléfono, y en aquel momento empezó a despegar ese sector y dije, pero ¿por qué no dejé todo ese tema social e hice un negocio para ganar dinero? Todos nos arrepentimos de cosas. Pero bueno, yo soy más bien de los que ven el vaso medio vacío y me fijo mucho en lo que no he hecho. Sí que es verdad. Pero bueno, ¿estás contento en Málaga? Pues claro que estoy contento en Málaga. Bueno, y ahora te voy a preguntar sobre educación. ¿Tú crees que es importante tener que haya alguna asignatura en las escuelas sobre innovación social? ¿Crees que esto contribuiría a tener emprendedores o innovación más social en el futuro? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Creo que la educación en general necesita una renovación. Y ahora estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto que es un proyecto de escuela con personas con capacidad para resolver problemas y que pueden entender muy bien. Y esto se basa en que la mayoría de los trabajos que tenemos ahora no van a existir en el futuro. Y yo creo que lo mismo ocurre con la innovación social. Tanto los innovadores sociales que yo he conocido y los emprendedores sociales son personas curiosas, que cuestionan todo, decididos, tenaces, ambiciosos, que tienen muchísima empatía y que se preocupan por las personas y las entienden. Y eso es lo que hay que enseñar a los jóvenes. Aunque muchos jóvenes, por supuesto, lo tienen de forma natural y tal vez sea el sistema natural los que acaba quitándoselo a golpes. Porque eso no siempre va de la mano. Pero sí que creo que tiene que haber más vínculos entre innovación social y educación y lo que estamos haciendo. Y el apoyo político a los innovadores sociales, creo que nos estamos centrando demasiado en los emprendedores y la parte social, porque al final se dirigen por el crecimiento económico y este tipo de cosas. Are they having an argument about something? No, tengo que hablar de otro tema más. Sí. Otro pequeñito. Chiquitito. I wanna talk with you about Yoti, your new. Bueno, quería hablar de Yoti. Get Yoti, tu nuevo proyecto. Ahora estás trabajando en Yoti. Y eso parece todo un trabajo, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? Tú eres el presidente de este impacto social. Sí, es un trabajo de verdad y me pagan, me tengo un salario. Hay hay otra persona que es el que se preocupa del dinero. Y porque yo, me hice padre muy mayor, porque estuve demasiado tiempo por ahí por otros países, así que tuve mi primer hijo a los 45. Ahora mismo tengo unos gemelos de 5 años y otro hijo de 7. Me pasé mis primeros 45 años de mi vida ayudando a los hijos de los demás, así que
cerré lo anterior después de 15 años trabajando en ello para abrir Yoti, que trabaja con las identidades digitales. Y el objetivo es tener un impacto social y buscar maneras de ofrecer identidad a la gente en muchos países en desarrollo. Gente que no tiene identidad y como no tiene identidad no tiene acceso a la seguridad social, a la financiación, a crédito. El 50% de los nacimientos en África subsahariana no están registrados oficialmente, no existen oficialmente. Y eso pues conlleva problemas enormes, problemas sociales y problemas de otro tipo. Y eso es en lo que estoy trabajando con Yoti. Bueno, pues ahora puedes utilizar esta tecnología de otra manera, ¿no? Yoti significa en inglés your own trusted identity, tu propia identidad de confianza. Y la premisa es que tú tienes tu identidad. Ahí tú tienes una aplicación, te haces un selfie, haces una foto de tu pasaporte o algo. Y si lo tienes en tu teléfono solo lo puedes ver tú. Pero tú puedes elegir compartirlo. Y si te vas a comprar algo en internet y te compras una botella de whisky y tienes que tener 21 años para poder comprarlo, puedes utilizar Yoti para decir a la página web que tienes 21 años. O si quieres confirmar tu dirección o tu foto, tú eres el que controlas tu identidad online, tus datos que están en la web. Tú eres el único que decide con quién lo compartes. Y bueno, parece que es una manera muy pura y muy ética de hacer las cosas. Pues enhorabuena, espero que vaya bien. Gracias. Y vamos a escuchar preguntas del público. ¿Dónde? Where? Ah, buenas. ¿Qué tal? Yes, good. Technology never works when you need it, does it? La tecnología no funciona nunca cuando la necesitas. ¿Quién? La mayoría de los innovadores sociales son gente que está enfadada con algo y que quieren resolver un problema. ¿Tú con qué estás enfadado? Yo ya no estoy enfadado. Aunque sí que es frustrante. Bueno, en realidad, para contestarte, a mí lo que me enfada es el desequilibrio que hay en el planeta, la desigualdad, que el lugar en el que naces decide las oportunidades que vas a tener de vivir hasta los 30 o hasta los 80 años. Así de fácil, la desigualdad. La desigualdad me vuelve loco. Cuando pienso en jóvenes y en niños, y en mis niños y las oportunidades que van a tener unos y otros, los míos por haber nacido en el Reino Unido y los de un padre que ha nacido en otro país que tiene 3 hijos como los míos, que lo van a pasar muy mal toda su vida para sobrevivir. Pues a mí me parece que eso está muy mal. Más que me cabré, me entristece realmente. Pero gracias por la pregunta. Hola, estoy de acuerdo contigo y creo que ese mensaje es muy importante en África, tanto ahora como en el pasado. See it as a... Make it financial service. Oh, absolutely. Una revolución en los servicios financieros. Totalmente. Si piensas en todas las cosas a las que se puede acceder ahora con el móvil, es como las instituciones. Hay mucha gente que vive en sitios donde no hay instituciones financieras y pueden transferir simplemente gracias al móvil, pueden acceder a educación gracias al móvil. Es enorme el efecto que esto puede tener. El problema es que si no puedes acceder a la tecnología móvil, no es que te falte una cosa, es que no puedes acceder a toda una serie de servicios. Y lo que mencioné antes es un problema enorme porque cada vez hay más países en África en los que necesitas una identidad, un carnet de identidad para tener una tarjeta SIM. Entonces, no tienes ni sanidad ni tienes educación, pero es que ni siquiera tienes una tarjeta SIM. La tecnología móvil ha revolucionado los servicios financieros y creo que estamos solamente al principio.
en Occidente vamos un poquito por detrás en algunas cosas, porque en Nairobi puedes hacer cosas que no puedes hacer en Málaga con el móvil. Vale, voy a finalizar con... I have two questions. Just final question. I love a moderator who fights for this. Me encanta ese moderador que defiende a los suyos. Venga. Vale. Come and join us. Come, Luis. Vente. Es que es la última pregunta. Un minutito, venga, vale. No es difícil la pregunta, es una pregunta muy general. Bueno, respondo en 30 segundos a la pregunta. Cuando estaba en la universidad no podía pagar el alquiler. Entonces me compré en Craigslist una camioneta y viví en un aparcamiento. Y solamente me pusieron dos multas en todo ese tiempo. Pero bueno, fue una época estupenda, un momento genial para hacer lo que estaba haciendo. Me pude centrar en lo mío. Y cuando empecé a recibir financiación, la gente me presentaba el tío de la furgoneta. Pero me gustó mucho aquello. Y si puedes vivir en una furgoneta en California, puedes vivir en una furgoneta en cualquier lado. Así que... Principio que puede ser uno de los emprendedores sociales más importantes de estos últimos 20 años y además es una maravillosa persona. Así que, por favor, un aplauso para Ken.